Listo. ¿Están viendo la pantalla? Sí, doctor. Sí, ok, listo. Bueno, el día de hoy nos toca hablar del tema de cirugía pediátrica. Es un tema algo extenso porque son muchos tópicos que hay que tocar. Lo vamos a dividir en dos. Hoy, jueves, vamos a tratar la primera parte. El lunes de la próxima semana vamos a tratar la segunda parte. Así que para que no sea tan pesado, porque dar todos los temas en una sola clase es muy pesado. Estos temas ya los han tocado antes cuando dieron pediatría. Muchos de estos temas lo dieron en la clase de pediatría, así que va a ser un repaso, ¿ok? De muchos de estos temas. Ok. Si ustedes se dan cuenta, realmente vamos a hablar de la definición, la etiología, el diagnóstico. Y para esta primera parte vamos a hablar de atresia esofágica, atresia duodenal, atresia intestinal, atresia de vías biliares, hernia diafragmática y culminamos con falocelia y gastrosquisis. Y ya para el lunes de la próxima semana empezamos con malformaciones anorrectales y patologías un poco de niños más grandes. Muchos piensan que a veces con los niños son patologías iguales a las de los adultos, nada más que en cuerpos un poco más chicos. Pero realmente las patologías en niños son muy diferentes a las de los adultos. Muy diferentes, y ustedes se van a dar cuenta a medida que vamos tocando los temas, o ya lo tocaron cuando dieron pediatría. Nunca pueden ver a un niño como un adulto pequeño. Tampoco se tratan ni las dosis de medicamentos, ni la forma en que se aborda, ni la forma de pensamiento de cómo uno hace con los niños. ¿Ok? A ver, aquí. Vamos a hacer este cuadro para ir viendo cómo nosotros orientamos el pensamiento, porque muchas veces a veces me dicen, ¿cómo ustedes saben que tiene un niño cuando es tan chiquito? Y el niño no habla y no da historia clínica. Entonces, ¿cómo pueden saber qué tiene un niño? Realmente nos basamos en la edad del niño, la sintomatología, y muchas veces la patología va ligada de la mano de la edad. Hay patologías que se ven al mes de edad, que no se ven al año, y hay patologías que se ven al año, que no se ven a los 5 años. Entonces, nos orientamos más que nada con eso. Algunos de ustedes tendrán perritos y gatitos y dirán, bueno, ¿cómo hace el veterinario para saber qué tiene mi perrito y mi gatito? Los veterinarios también saben, dependiendo del animal, de la raza, de la edad, cuáles son las enfermedades y las patologías más frecuentes dependiendo de cada raza, de cada animal, de cada edad en que se van presentando. Lo mismo nosotros con los niños. No es lo mismo un niño pequeñito, recién nacido, que vomita bilioso, a un niño de más de una semana que vomita bilioso. Entonces nosotros nos basamos mucho en los signos y síntomas que presenta el paciente. Entonces vamos a hacer una encuesta ahorita mismo. Si yo tengo aquí un niño de menos de una semana, recién nacido, 1 o 2 días de nacido, y empieza a vomitar no bilioso, ¿ustedes en qué piensan? A ver, ustedes son como 115, 120 alumnos, así que de aquí tienen que decirme bastantes opiniones. Estenosis pilórica. Había atresia esofágica. ¿Qué más? ¿Qué otra patología podemos decir? Hipertrofia del píloro. Hipertrofia píloro. ¿Qué más? Aquí veo Eric Cedeño. Eric, estoy haciendo al azar a ver qué veo. Cuéntame. Bueno, Eric no quiere decir nada, estaba pensando. Sí, es que Bueno, las que vamos a ya ver. tenía en mente las habían dicho ya. Ah, las que tienen, no se te ocurre más nada, ¿no? Bueno, la atresia esofágica sí, pero la atresia duodenal, preampular, la que está delante de la ampolla, ¿ok? Cualquier cosa que obstruya la vía digestiva te puede producir un vómito bilioso. No bilioso.
Bueno, ¿y qué pasó con la hipertrofia de píloro? No la puse ahí. ¿Por qué no puse la hipertrofia de píloro? ¿Cuándo se ve la hipertrofia de píloro en los niños? Ajá, exactamente. Entonces, aquí está. Ah, no, esos son cuando tiene menos de una semana. Ahí lo puse. Bueno, si los vómitos son biliosos y el niño es recién nacido, vas a tener una atresia adrenal, una atresia intestinal o un ano imperforado. Y si tiene más de una semana, entonces aparece la hipertrofia de píloro, el reflujo y la intolerancia. Y si son biliosos, entonces tienes que pensar en malrotación, invaginación, porque son niños mucho más grandes y se ven en estos tipos de patologías. Entonces ya saben, dependiendo de la característica del vómito y dependiendo de la edad del paciente es hacia dónde nos vamos a ir orientando. Vamos a empezar con atresia esofágica, ¿sí? Esto consiste en la interrupción del esófago que no se formó en alguna parte del esófago. El esófago realmente se va formando pegado a la tráquea. En algún momento no se terminó de formar la continuidad del esófago. La incidencia de las atresias de esófago es más o menos 1 en 5.000. Casi todas las patologías en niños en recién nacido, las incidencias son muy parecidas, son 1 en 5.000 y lo vamos a ir viendo. Hay muchas que son 1 en 5.000. Afecta a ambos sexos por igual. Como les mencionaba, a nivel embriológico, el esófago y la tráquea están pegados y se van a ir separando poco a poco uno del otro, como dos divertículos, hasta que se forma el esófago. Cuando no, este proceso debe estar completo más o menos hacia la 8ª semana de vida del bebé. Y cuando no se terminan de separar, el esófago queda pegado a la tráquea en algún punto. Están asociadas a otras malformaciones altamente. Las principales malformaciones que se asocian con el esófago son las cardíacas y las geniturinarias. También puede haber atresia esofágica con malformación anorrectal, atresia esofágica con atresia endodenal y otras patologías, ¿no? Pero las principales son cardíacas y geniturinarias. ¿Se acuerdan de la asociación Bacter? ¿Alguien se acuerda que eso lo dieron en pediatría? Sí, bueno, Bacter es vértebra, A de anorrectal, C de cardíacas, T de traqueoesofágica, R de renal y L de extremidades, LIM. Entonces, si tú tienes una malformación traqueoesofágica, puedes tener cualquiera de las otras letras del Bacter. ¿Ok? Así como aquí las tienen, ¿no? Pueden tener cualquiera de las otras letras del Bacter. Por eso las principales que se asocian con atresia esofágica son las cardíacas y las renales. ¿Okay? También se encuentran asociados con síndrome de Down, Edwards, trisomía 21, trisomía 18 y otras trisomías. ¿Okay? Seguimos. Sin embargo, a pesar de que se asocia a otras malformaciones, la mayoría de las malformaciones anorrectales son esporádicas e independientes y no tienen asociación con otras malformaciones. Aquí está la clasificación, no se la tienen que aprender, pero es para que vean que sí, que la mayoría de las veces sí van a estar unidos con una fístula hacia la tráquea. La más común es la tipo 3, que es que el cabo proximal queda ciego y el cabo distal queda unido a la tráquea por una fístula en algún punto. Y esto es importante cuando el niño nace porque vamos a ver si tiene o no tiene aire en el intestino. ¿Cómo llega el aire si el esófago no puede tragar el aire? ¿Cómo el aire pasa del cabo superior al inferior? Bueno, es que el aire entra por la tráquea y sigue por la fístula hacia el esófago inferior y ahí llega el aire a la cavidad. Aquí vemos la clasificación, la tipo 3 o la C, pero realmente la tipo 3 es la más frecuente. Estos pacientes, la sospecha prenatal se va a dar si tiene polidramios, pero casi todos, como tienen fístulas traqueosofágicas, van a poder tragar bien el líquido amniótico y no van a tener polidramios. Hacer el diagnóstico prenatal es muy difícil. Casi nunca se puede hacer el diagnóstico prenatal en esta patología. Va a tener la salivación aumentada, va a tener distrés respiratoria, porque como no pueden tragar, la leche, la fórmula o la saliva broncoaspiran, entonces van a tener distrés respiratorio, neumonías apicales, cianosis, comen y vomitan, comen y vomitan, y pueden tener las neumonías recurrentes. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Los que ya rotaron partos
¿Se acuerdan cuando estaban recibiendo el bebé? Una de las cosas que le decía el pediatra, o también cuando estaban rotando en obstetricia, es cuando nace el bebé tienen que hacer dos cosas. Primero guardar la temperatura, esto, lo otro, pero ya cuando estás secando al bebé, agarras una sonda y lo aspiras. Y esa misma sonda se la pasas a través del esófago y después la pasas a través del ano. Y con eso haces el diagnóstico de que el esófago está completo y que tiene un ano permeable. Entonces, si al hacer esta prueba básica que se hace en neo no puedes pasar la sonda nasogástrica al estómago a través del esófago, tienes que sospechar una atresia esofágica. En la radiografía se ve cómo la sonda se enrolla y la presencia de aire en el estómago con la sonda enrollada es indicativo que tiene una fístula traqueoesofágica distal. Aquí vemos la sonda como al introducirla se va enrollando en el esófago proximal, pero aquí vemos que tiene aire distal, entonces definitivamente tiene una atresia esofágica con una fístula traqueoesofágica distal. Aquí tenemos otra imagen, la sonda enrollada en el esófago superior y abajo hay aire en el estómago. Igual aquí se enrolla y aquí vemos el aire en el estómago. Pero si ven aquí, hay aire en el estómago, pero no hay aire en el intestino. Es porque aquí, además de la atresia esofágica, tiene una atresia duodenal. O sea, tiene una doble atresia. ¿Qué se hace en la parte preoperatoria? Se le coloca una sonda y se pone aspiración continua. La idea es sacar toda esa saliva, que el niño no se le acumule en el esófago proximal y poder sacarla. Se pone semisentado, se le dan antibióticos, se canaliza, porque no se puede alimentar, se canaliza, se pone un catéter, se pone venoclisis y se completan los estudios. ¿Cuáles son los estudios que vamos a ver? Bueno, lo que pasa es que tenemos que estudiarlo por otras malformaciones. ¿Y cuáles son las otras dos malformaciones frecuentes? El corazón y los riñones. Entonces le hacemos un ultrasonido, una eco del corazón, y le hacemos un ultrasonido del abdomen para ver los riñones, si tiene los dos riñones en su sitio, si no tiene un solo riñón, que es lo muy común en estos niños que tengan un solo riñón, si tienen malformaciones renales y eso. El examen físico realmente ayuda a descartar las otras malformaciones. La radiografía de tórax nos ayuda a ver si hay fístula por el aire distal, si tiene la sonda, si de dónde está, qué tan arriba se queda. Y también para definir si hay algunas otras malformaciones a nivel del esófago. ¿Ok? En el postoperatorio hay que estar preparados para ventilación. Algunos niños van a requerir ventilación. Esta preparación preoperatoria que yo le pongo aquí es importante porque si ustedes están en Yavisa de internado y tienen un niño con estas características, ustedes no van a correr a las 2 de la mañana, 3 de la mañana a buscar una ambulancia por todos lados a ver cómo lo traslada. No hay apuro. Si no tienes una ambulancia, esperas que amanezca, lo canalizas, se le pone una sonda para hidratación, un catéter para hidratación, se le pone una sonda a nivel del esófago proximal para aspiración y eso es todo lo que hay que hacer. Eso es todo lo que hay que hacer con el niño. Y después, entonces, trasladarlo a un hospital para completar su manejo de neonatología y de cirugía. ¿Ok? ¿En qué consiste la cirugía? Bueno, se le hace una toracotomía o una toracoscopía y se le hace la ligadura de la vena por donde está atrás el esófago, se identifica la fístula traqueosofágica, se liga la fístula traqueosofágica y se hace la anastomosis de los dos cabos superior e inferior. Se le deja un tubo pleural y se le pone anestésico en el intercostal. Este es el manejo quirúrgico. ¿Qué se hace? Se libera aquí la fístula traqueosofágica, se separa el esófago de la tráquea, se hace la anastomosis y se le deja un tubo pleural. Aquí hay una cirugía donde se ve aquí la fístula, esto es lo que se cierra y después se hace la anastomosis en el mismo esófago. Algunos niños quedan en ventilación mecánica por unos 2-3 días. La sonda nasogástrica queda a succión, o sea, a algunas personas se hace que se pone la sonda transanastomótica y se deja en el estómago para posteriormente alimentarlo a través de la sonda. El antibiótico se mantiene por unos días, se hace controles de radiografía y se empieza a alimentar a los 5 o 7 días después de la cirugía. Y se hacen controles en la consulta. ¿Alguna pregunta sobre atresia esofágica? ¿Estamos claritos?
¿Sí? Dice Ana Gabriela, sí. Dice, sí, sí. Yo los estoy chequeando para ver si todos están prestando atención. Están bien claritos en atresia esofágica. Algunas veces me preguntan sobre la clasificación. Como les dije, la más común es esta, la tipo 3. Algunas veces tenemos una fístula en H, que nada más es una comunicación. A veces tenemos esta que es pura. Cuando tenemos una atresia sin fístula, esta es la más difícil de reparar. En algunas ocasiones hay que hacer varias cirugías para aproximar los cabos superior e inferior, y en otras veces hay que hacer un ascenso gástrico o interponer el estómago como reemplazo del esófago. Pero esos son los casos más complejos. O sea, no todos se pueden reparar así de sencillo como en esta imagen. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Entonces pasamos al siguiente punto. Así mismo como vamos esófago, ahora vamos a duodeno. Esta es una malformación que no es tan frecuente. La atresia intestinal y la atresia esofágica, la incidencia sí es 1 en 5.000, pero la atresia duodenal es un poco menos frecuente que la atresia intestinal o la atresia esofágica. Se asocia mucho a síndrome de Down. Es más, cuando nosotros nos llaman por una atresia duodenal, lo primero que preguntamos es, ¿y el paciente es síndrome de Down? Y a veces muchas dicen que sí, ¿por qué? ¿Cómo sabe? Porque tiene una asociación muy cercana con los niños con síndrome de Down. Y como los síndromes de Down también tienen asociaciones, casi el 50% de los niños con síndrome de Down van a tener malformaciones cardíacas. No sé si lo sabían. El 50% de estos niños van a tener algún grado de malformación cardíaca. Bueno, las atresia duodenales se asocian con Down y con malformaciones cardíacas. Hemos tenido casos de atresia esofágica y atresia duodenal, sí, no es tan común, un 10%, y otras malformaciones, y también se asocia a Bacter. Hay dos teorías. Está la que el duodeno se falta de recanalizar, o sea, el tubo duodenal, hay un área donde hay un stop, un alto, y no se forma todo. Y la otra teoría que también ocurre, o sea, no son teorías, las dos causas de la atresia duodenal, porque las dos son ciertas, es que el páncreas se forma y la cabeza del páncreas envuelve la segunda porción del duodeno, y el páncreas aprieta y cierra el duodeno. Aquí está, esta es la imagen, el páncreas, en vez de estar aquí así puesto, así, en vez de estar puesto así, el páncreas envuelve el duodeno y entonces le produce una estenosis y lo pone atrésico. Esta es la clasificación. La A es que tiene una membrana duodenal, la B es que está totalmente separada, la C es que están totalmente divorciados, y la D es que el páncreas está envolviendo el duodeno. 85% de las atresias es distal a la ampolla. Entonces, cualquier obstrucción que sea por debajo de donde drena la bilis significa que el niño va a vomitar bilioso. Y si es por arriba de donde drena la bilis, entonces el niño no va a vomitar bilioso. Pero la mayoría son por debajo. Así que estos niños, la mayoría, van a vomitar bilioso. Y va a ocurrir lo mismo. El niño nace, empieza a comer, y al día siguiente lo llama la mamá de la sala porque el niño nace y no se va de una vez a la casa. Se queda un día con la mamá, 1 o 2 días, dependiendo. Y lo llaman de la sala que la mamá, que el niño está vomitando bilioso. Entonces, ¿cómo así? Y lo mira y de verdad vomitan bilioso. Todo lo que comen lo van vomitando. Y un niño recién nacido que vomite bilioso no es normal. No se puede mandar a un niño vomitando bilioso a la casa. Cualquier niño recién nacido que esté vomitando bilioso no es normal. Hay que estudiarlo. ¿Ok? ¿Se puede hacer el diagnóstico prenatal? Sí. Es fácil hacer el diagnóstico prenatal, la sospecha prenatal, más que el diagnóstico de la sospecha, porque estos niños van a tener polidramnios. El niño traga el líquido amniótico, se queda en el estómago, pero no puede seguir hacia el intestino. Así que estos niños tienen polidramnios. Y se ve el signo de la doble burbuja por ultrasonido, que es el mismo signo que vamos a ver después cuando el niño nace y se le toma una radiografía. Van a ser prematuros. ¿Por qué estos niños son prematuros? Porque al tener polidramnios, rompe fuente la madre prematuramente, rompe membrana, y entonces los niños nacen antes de tiempo, ¿ok? Como consecuencia del polidramnios. Ya cuando nacen, a las pocas horas de nacido, vómitos biliosos, como le dije, el 85% van a ser biliosos porque la estenosis es después de la ampolla. La distensión abdominal es poca. ¿Por qué
debido a que la obstrucción es tan alta que lo único que se dilata es la cámara gástrica. En cambio, si tienes una obstrucción a nivel distal del intestino, lo que más se va a dilatar va a ser todo el intestino, entonces va a tener esos abdómenes bien dilatados, bien distendidos. Este es el signo de la doble burbuja, como ven aquí, tiene estómago y la primera porción del duodeno. Otra, estómago y la primera porción del duodeno. Estómago y la primera porción del duodeno. Y ahí es el signo de la doble burbuja. Esto es atresia duodenal, siempre, no hay de otra. Ese es el clásico diagnóstico. Bueno, ¿y qué haces si estás en Yavisa y te nace un niño así? ¿Algún voluntario lo escojo yo? Ahí se lo puse. Carlos Robles. Aquí estoy, doctor. ¿Qué vas a hacer con este niño? Ahí te lo puse. Ok, habla acerca de colocar la sonda nasogástrica 10 o 12 FR, ¿qué se refiere El con tamaño. FR? Mira El cómo está tamaño. esa cámara gástrica, Carlos. Mira cómo está. Eso está a punto de explotar. ¿Lo estás viendo? Mira la tercera imagen. Tiene una sonda nasogástrica en la cámara gástrica. Si tú no le pones esa sonda nasogástrica, ¿qué va a pasar? Puede llegar a haber ruptura del Ajá. tracto. Y si no se rompe el estómago, ¿qué va a pasar? Se va a seguir llenando de aire, ¿no? Sí, correcto. Tú sabes, en Navidad, cuando tú comes bastante y quedas bien lleno, que no puedes ni respirar, Sí, suele pasar. así mismo va a quedar ese niño. Ese niño en la cámara gástrica se va a llenar tanto de aire que eso le va a llegar hasta acá arriba al tórax y le va a hacer compresión sobre el tórax y no va a casi poder ventilar de la cantidad de aire que va entrando al estómago. Así que por eso es importante colocarle la sonda nasogástrica, no nada más para que se rompa el estómago, sino para que el niño ventile mejor y no ande con taquipnea. Porque dice, oye, pero ¿por qué el niño este está con dificultad respiratoria? ¿Por qué no puede respirar? Entonces, este paso de la sonda nasogástrica lo vimos en la atresia esofágica, lo vimos en la atresia duodenal y lo vamos a seguir viendo en todas las atresias que vamos a ver ahora. Entonces, que para corregir la hidratación, ¿qué hace? En vista de la situación, yo diría que tal vez intravenoso. Exactamente, entonces tienes que decirle a la enfermera que lo canalice, calcularle una venoclisis. Por eso es importante que aprendan a calcular venoclisis y evaluar las otras anomalías y trasladarlo. Pero no es una cosa que tienes que salir corriendo a las 3 de la mañana a trasladarlo. Si no tienes cómo trasladarlo y el chofer llega a las 7 de la mañana, tú lo preparas, lo canalizas, le pones la sonda nasogástrica y cuando llegue el chofer a las 7 de la mañana, lo subes a la ambulancia y lo trasladas. Lo importante es que ustedes sepan qué tienen que hacer con uno de estos niños si les nace. Porque hay veces que ustedes van a estar solo en el segundo año y tienen que saber manejar estos niños desde el primer momento. Entonces esto es lo que ustedes tienen que saber hacer con ellos. Bueno, ¿y qué se hace si tiene una obstrucción en el duodeno? Corregirla, claro. Entonces, pero no es una emergencia. Nosotros, si el niño nace hoy, en la mañana, y en la tarde el neonatólogo nos está llamando que tiene una atresia duodenal, nosotros no lo vamos a operar ahorita a las 6 de la tarde corriendo y que bueno, ya, pues vamos a meterlo al quirófano. No. ¿Qué vamos a hacer antes de operarlo? Ricardo Bolini. Ricardo, cuéntame, ¿qué vas a hacer antes de operar a este niño? Estaba pensando en si hay que liberar el contenido gástrico que le queda, que Ya lo si hiciste. consumió algo. Ya lo hiciste, Ok. le pusiste la zona nasogástrica, ya lo preparaste. ¿Qué más tienes, qué tú crees, Ricardo, que tienes que completar con este niño antes de meterlo al quirófano? Evaluar otras malformaciones. ¿Y cómo las evalúas? ¿Y cuáles son las más comunes? Cardíacas, porque si se asocia a síndrome de Down, pueden tener entonces también Ajá. anomalías ¿Y cardíacas. cuál es la otra malformación más frecuente en estas anomalías? Renales. Renales. Entonces, ¿qué estudio le mandarías para las cardíacas y las renales? Ultrasonido. Un eco. Ultrasonido para los riñones y para el corazón. Un eco. Exactamente. Entonces ya estamos, como que estamos repitiendo lo mismo en antes, ¿no? Estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo, así mismo. Vamos a ver, porque estos niños pueden tener una malformación cardíaca. Y si tiene una CIB o una CIA,
que es una comunicación interauricular, una comunicación interventricular, el anestesiólogo le gustaría saberlo porque va a tener cierto desbalance cardíaco durante la cirugía y es bueno saber esas cosas antes. ¿Hay que operarlo? Sí, hay que operarlo. No es que, bueno, tiene una malformación cardíaca y vamos a esperar. No, hay que operarlo, pero no tienes que correr a operarlo, lo puedes operar mañana, tranquilamente, ya sabiendo con qué te vas a enfrentar y qué otras malformaciones tiene. ¿Ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta en esta primera imagen, aquí abrimos el duodeno y aquí hay una membrana duodenal. ¿Ustedes ven mi cursor? ¿Alguien que me diga? Ok, están viendo mi cursor. Bueno, ahí donde está esto, esa es una membrana duodenal. Y aquí estoy metiendo una pinza por debajo y aquí se ve el diafragma que lo acabo de perforar y había una membrana duodenal. Lo único que se hace es cortar esa membrana y ya cerrar el duodeno. Esto era un diafragma duodenal, que es la más sencilla de todas las atresias. ¿Ok? También está una que están totalmente separadas y lo que tenemos que hacer es anastomosar la parte de arriba del duodeno con la parte de abajo. Y muchas veces el páncreas está metido en la mitad, entonces es un poquito difícil hacerlo. Pero se hace la anastomosis de esto que está arriba con esto que está abajo. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos así. O sea, este es el área donde está la atresia, nosotros lo anastomosamos así. No hacemos lo mismo que en la estenosis esofágica o de intestinal, que se corta y se pega. No, aquí hacemos es por arriba. Como ven, acá agarramos la parte de arriba con la parte de abajo. Postoperatorio, lo mismo. Se deja una sonda nasogástrica para succión, se le continúan los antibióticos, 4 o 5 días después empezamos a alimentarlo, a veces antes, manejo de las otras malformaciones y seguimiento. ¿Preguntas? No, no operas las dos cosas al mismo tiempo. Operas el duodeno y punto. Y si es verdad, unas comunicaciones interauriculares o interventriculares lo puedes hacer por cateterismo dependiendo del tamaño, porque cuando son pequeños lo puedes hacer por intervencionismo. Pero no haces las dos al mismo tiempo. Haces la atresia duodenal porque el niño tiene 2 o 3 días de nacido y después con calma se corregirá la parte cardíaca. ¿Ok? Pero sí, dependiendo del tipo de malformación cardíaca que tenga. Bueno, ¿y atresia qué significa? Atresia viene del griego y significa sin orificio. O sea, no se formó el orificio. Para que sepan, ¿no? Atresia. Ahora vamos con las intestinales. Un poco más divertidas las intestinales. Es la principal causa de obstrucción intestinal en recién nacido, más que las esofágicas o las duodenales, las intestinales son más frecuentes. Es una en 5.000. Aquí hay varias teorías que dice que por qué ocurrió. Puede ocurrir en un punto o puede ocurrir en varios puntos. Ahora vamos a una foto donde se ve que hubo atresia en varios puntos de un mismo intestino. Usualmente es única, nada más hay un punto donde no se formó la atresia. Pero en otros casos puede haber, que es menos común, que hayan varias. Hay dos teorías. La teoría de recanalización, que el tubo intestinal es un tubo ciego y después se va formando la luz. O la teoría vascular, que el intestino se forma, pero hubo un accidente vascular de algún vasito. Si ustedes ven estos vasitos en estos intestinos, ojalá tengan algún día la oportunidad de entrar a una cirugía de intestino de un bebé recién nacido, son tan finitos como el cabello de una persona. Entonces, claro, la probabilidad de que ocurra una obstrucción en uno de esos capilares es alto, y entonces ocurre un accidente vascular, ocurre una isquemia de ese intestino, cuando el niño está formándose como feto, y entonces se obstruye y se gangrena y ocurre la atresia. Anomalías asociadas, como mencionamos, se asocia a otras malformaciones, pero en menor frecuencia que el duodeno. El duodeno se asocia más que las atresias intestinales. Y las atresias intestinales no forman parte de Bacter, ¿no? En las siglas Bacter no sale intestinal, sale anorrectal y sale traqueosofágico, pero no sale intestinal. Se asocia a genéticas, cardíacas, renales, lo mismo de todo, ¿no? Cardíacas y renales es lo principal que hay que ver.
también está asociado cuando los pacientes tienen onfalocele y gastrosquisis, principalmente por la salida del intestino. La clasificación, igual, la tipo 1 es que se forma un diafragma, pero no hay interrupción del intestino. El tipo 2 es que hay una interrupción, pero están unidos por una banda fibrótica, aquí un cordón fibrótico. La tipo 3B, 3A es que están separadas. Y la tipo 3B es que el intestino es como un árbol, un apple peel, como una cáscara de manzana. Cuando tú pelas la manzana que se forma así, entonces el intestino se ha enrollado sobre sí mismo y tiene esa imagen. Esa es la más severa, la más trágica de todos, porque el niño puede quedar con un intestino corto al final porque no tiene casi intestino de donde hacer la resección y la anastomosis. Y la tipo 4, que es la menos frecuente, que es donde hay atresias en varias partes del intestino. ¿Se puede sospechar prenatalmente? Sí, porque hay polidramios, porque hay atresia, porque se ven dilatación de las asas intestinales. Tenemos un par de casos que el ginecólogo ha hecho el diagnóstico porque al hacer el ultrasonido ve dilatación de las asas intestinales y de una vez nosotros cuando nos consulta decimos, no, es una atresia intestinal, solamente con ver la dilatación de las asas intestinales en el ultrasonido prenatal. Aquí hay menos polidramios. Recuerden, entre más distal la atresia, menos polidramios porque más reabsorción del líquido amniótico va a haber en el intestino. Por ejemplo, las atresias de malformaciones anorrectales no van a tener polidramios porque casi todo se va a poder reabsorber el líquido amniótico en el intestino o el colon. Pero estos niños sí van a tener más dilatación de las asas intestinales. Prematuro, hay menos prematuro que en las atresias duodenales y bajo pesos. Cuando nace, los vómitos, ¿cómo van a ser? Biliosos. Todos los casos van a ser biliosos. La distensión abdominal va a estar muy marcada. Entre más distal sea la obstrucción, más distensión va a haber. No va a evacuar meconio en las primeras horas, porque como tiene la atresia no hay forma de que pase la bilis. Y en algunos casos pueden ir hasta hiperbilirubinemia. El niño va a estar deshidratado, desequilibrio electrolítico, no va a orinar, taquicárdico, letárgico, hipoactivo, y en la radiografía le van a ver esta imagen de triple burbuja. Pero tiene que estar clarito, este niño nace y la mamá dice, es que yo creo que me está vomitando, o me vomitó bilioso, y tú ves que el niño se te empieza a deshidratar, y no orina, y entonces se pone hipoactivo, se pone bien como un trapito, no, ni llora, el niño está totalmente deshidratado. Cuando le tomas la placa, ves esta imagen: estómago, duodeno y las asas de intestino delgado dilatadas. No se ve esa imagen clásica de obstrucción intestinal con pila de monedas que ustedes ven en los adultos cuando están obstruidos. No se ve esa imagen. Se ve esta imagen: estómago, duodeno y todo esto es las asas de intestino dilatadas. Eso es una triple burbuja. Preparación, ya lo dijimos, vamos a reforzarlo. Lo mismo, colocamos la sonda para descompresión, corregimos la hidratación, buscamos otras malformaciones y pues le damos antibióticos. El tratamiento quirúrgico, lo mismo, primero hay que corregir la volemia y la deshidratación del estado de electrolítico del paciente. No se lleva a operar de una vez porque el paciente está muy deshidratado y tiene un desequilibrio electrolítico importante. Lo más probable es que esté en acidosis. Entonces, lo primero que hay que hacer es hidratarlo y ya cuando se corrige, entonces al día siguiente llevarlo al salón de operaciones. ¿Y de qué depende? De lo que encontremos. Por ejemplo, este es el asa proximal que está muy dilatada y esto hay que cortarlo y resecarlo y coger el cabo proximal con el cabo distal. Pero si ustedes ven, el cabo proximal es muy grande y el cabo distal es muy pequeño. Entonces, al hacer la anastomosis, no da. Este es muy grande y este es muy pequeño. Entonces hay que ampliar la boca del cabo distal para que dé el diámetro de la proximal y se hace una anastomosis así biselada. ¿Ok? Entonces, vamos a ver este caso. Este es un caso de nosotros. Tiene la dilatación de las asas intestinales. Y si ven aquí, este es el asa, esto no es el estómago, este es el asa proximal dilatada, muy dilatada. Y ven aquí cómo viene el intestino. Esto que está aquí no se asusten, este es el ombligo del bebé, que se ve así como chocolatito. Ven aquí así, que está del ladito. Bueno, aquí está la atresia. Vamos a verlo aquí. Aquí lo agarramos con una pinza, lo levantamos. Aquí está la atresia. Aquí no hay paso de proximal hacia distal. Y miren lo dilatado
que está el intestino proximal. Pero cuando empezamos a revisar más allá del intestino hay otra atresia y otra atresia y otra atresia. Dice, hay varias atresias. Y si ustedes ven, aquí hay meconio. Pero para que la bilis y el meconio llegue aquí, tuvo que haber pasado esta atresia. Entonces, ¿cómo hizo para pasar esto? Lo más probable es que cuando ocurrió este accidente, ya había pasado el meconio y después ocurrió el accidente vascular que causó la gangrena del intestino y la atresia. O sea que yo me voy más por la teoría vascular, que el intestino se forma con su luz, pero después ocurren las atresias. Y aquí vemos el meconio distal, este es el proximal, la atresia, y aquí hay el octavo, aquí tenía eso. El meconio, abriéndolo así para poder hacer las anastomosis. El postoperatorio depende del tipo de atresia. No es lo mismo hacer una anastomosis que hacer varias anastomosis. Se mantiene la sonda nasogástrica, se le continúa antibiótico y después de un par de días se inicia alimentación, manejo de las otras malformaciones y seguimiento en la consulta. Lo mismo que se hace con todas las atresias. Depende mucho el manejo que se da a estos pacientes, si son prematuros o no, porque si el niño es muy prematuro, entonces el neonatólogo va a estar muy preocupado de la prematuridad del paciente más que de las atresias. Así que hay que ver mucho la parte de estado general del paciente. Preguntas de atresias. Ya con esto terminamos. Atresia esofágica, atresia duodenal y atresia intestinal. Vamos a pasar a otro tema. ¿Alguna pregunta de las atresias? Yo, doctor, es que usted mencionó que la atresia duodenal casi siempre es distal, pero en el caso de que sea proximal, también no se vería la doble burbuja, ¿o sí? También se ve la burbuja porque las atresias en el duodeno es en la segunda porción. El problema es que es arriba de la ampolla o debajo de la ampolla. Entonces, si es arriba de la ampolla donde drena la bilis, entonces ahí te va a vomitar no bilioso. Pero si la atresia es por debajo de donde drena la bilis, entonces ahí va a vomitar bilioso. Pero es ahí mismo, es arriba o abajo. La diferencia No es un sería milímetro. súper proximal, entonces, Sí. para que no se vea. Y Ok. siempre van a tener doble burbuja. Siempre van a tener doble burbuja las atresias duodenales. No es que vas a tener una atresia duodenal, dije, en el píloro donde está la salida del estómago con el duodeno, no. Las atresias duodenales son en la segunda o tercera porción del duodeno. Ya, Siempre gracias. son a ese nivel. Ahora vamos con las atresias de vías biliares. Borrón y cuenta nueva. Esto es algo totalmente diferente a las atresias intestinales, tanto en la fisiopatología como el seguimiento y la forma de tratarlo y abordarlo. ¿Ok? Es una enfermedad progresiva. No es un poco más rara, más o menos la incidencia es 1 en cada 10.000 nacidos vivos. En Panamá nosotros tenemos la tasa de natalidad de nosotros está casi llegando a los 80.000 nacidos vivos por año. 80.000 nacidos vivos por año. En la última estadística que yo vi hace como 4 o 5 años estamos en 78.000 nacidos vivos. Así que calculen, de todo lo que yo les si son 80 y es 1 en cada 5.000 las atresias intestinales, entonces por lo tanto debemos tener unas 16, 18 atresias intestinales por año, casi 20. En la atresia de vías biliares, bueno, si es 1 cada 10.000 nacidos vivos y tenemos 80.000, bueno, esperaría unas 8 atresias de vías biliares por año en Panamá, para que más o menos calculen. ¿Ok? Los niños nacen totalmente normal. Esto no es algo prenatal, los niños nacen normal, rosaditos, sin ningún problema. No hay forma de hacer un diagnóstico prenatal. No se hace el diagnóstico prenatal. Por si alguien le pregunta, oye, pero mira, este niño mira que nació amarillo con atresia de vías biliares, que ¿cómo no le hicieron el diagnóstico prenatal? ¿Cómo no se dieron cuenta? No se hace el diagnóstico prenatal porque los niños nacen totalmente normales. Las atresias de vías biliares es la causa quirúrgica más frecuente con colestasis neonatal. Hay colestasis neonatal de causas médicas o de causas quirúrgicas. Esta es la causa quirúrgica más común. Va a tener esta triada: ictericia, coluria y acolia. El niño y se empieza a poner amarillo como a las 3-4 semanas de nacido, casi siempre después de la segunda semana. La primera y la segunda semana está bien, es después de la segunda semana.
la tercera, cuarta semana el niño se empieza a poner amarillo, y la ictericia es a expensas de la directa, no de la indirecta. Si hay una patología a nivel del hígado, del metabolismo del hígado, lo que se eleva es la bilirrubina indirecta. Eso ya lo dieron en cirugía, ya lo dieron, pero no sé en qué otra materia la tuvieron que haber dado. En cambio, y lo que también va a tener coluria, que es la orina chocolate, así como Coca-Cola, y va a tener acolia, pero la colia es heces blancas, pero no heces amarillitas pálidas, no, son heces blancas como el blanco este que yo le puse así, aquí abajo, así, así, ¿no? No es un blanco amarillito, no, es blanco, como del color del pañal del bebé. Y cuando ustedes lo vean, que espero alguna vez tengan la oportunidad de verlo, se va de una vez patognomónico. No son esas amarillitas claritas, son blancas. ¿Ok? Déjeme contestar esta llamada. Ya va. Seguimos. Entonces, esta es la triada clásica: ictericia, coluria y acolia. Entonces, como les mencionaba, las causas de colestasis, la principal es la atresia de vías biliares. También existe otra, como quiste de colédoco, síndrome de Alagille, la colestasis idiopática familiar, la deficiencia de alfa-1 antitripsina, pero la principal, la que causa ictericia en los recién nacidos a expensas de la bilirrubina directa, es la atresia de vías biliares. La causa exacta no se conoce. Se han propuesto varias teorías, factores etiológicos, que si hay un daño vascular, que si hay algún metabolito, que si hay factores ambientales, inmunogénicos, algo, pero no se sabe exactamente lo que causa la atresia de vías biliares. No está asociado a otras malformaciones, no es como la atresia esofágica o la atresia duodenal, que sí se asocian mucho a otras malformaciones o Bacter. Él no se asocia, raro ver que tenga otras malformaciones en la atresia de vías biliares. Existen varios tipos, que si el colédoco proximal, el distal, la vía hepática, el conducto hepático, si es todo el conducto hepático colédoco, o también abajo, si es nada más hasta involucra los radicales intrahepáticos. Hay varias clasificaciones, pero lo cierto es que el árbol biliar se empieza a obliterar y se empieza a cerrar, y la bilis del hígado no tiene por dónde drenar hacia el intestino. Como lo mencioné, no es posible hacer un diagnóstico prenatal. Esta es la triada clásica: ictericia, coluria y acolia. Los niños se ponen ictéricos, amarillísimos, y más del 50% de estos casos son referidos después del segundo mes de vida. Y lo importante es que se refieran tempranamente para poder ofrecerle algún tipo de tratamiento paliativo. Porque si se refieren tardíamente, ya el daño hepático es casi completo y no se puede hacer ningún tipo de descarga o cirugía de anastomosis hepático intestinal. Y tienen que ir directo a trasplante de hígado, estos niños muy pequeños. ¿Y por qué hay que hacerlo antes del segundo mes de vida? Como lo mencioné, si son referidos dentro de las primeras semanas o las primeras 3, 4, 5 semanas que se hace el diagnóstico, se le puede ofrecer algún tipo de tratamiento paliativo. Los exámenes son: se hace una radiografía, ultrasonido, exámenes de sangre con bilirrubinas a ver cuál está. Algunas veces se le hace una gamografía. En algunas ocasiones es necesario hacerle una biopsia del hígado para establecer la gravedad de la cirrosis y qué tan avanzado está el proceso.
También se pueden hacer colangioresonancias o una colangio transoperatoria para ver las vías biliares. El tratamiento va a estar determinado por el tiempo de evolución. Si se confirma que no hay cirrosis y el diagnóstico se hizo a tiempo, el paso es que se puede hacer un tipo de cirugía y le va a ir mejor en la calidad de vida del bebé. El procedimiento es un procedimiento de Kasai, que se hace una anastomosis de la vía biliar directamente al intestino, que es esto que se hace aquí. Esta es la vía biliar totalmente obliterada, se corta donde las vías biliares del hígado drenan al hepático, y entonces se hace una anastomosis del intestino directamente al hígado para que la bilis pueda drenar. Si no se hace eso, o la cirugía de Kasai no funciona, o el paciente es referido después de los 2-3 meses y ya el grado de cirrosis hepática está avanzado, lo que hay que hacer es un trasplante de hígado. Puede ser de donante vivo relacionado o de donante fallecido. Pronóstico va a depender de qué tan rápido lo refieran, la ACV del cuadro y el manejo postoperatorio. Con respecto a esto, le voy a echar un cuento para que vean la importancia de hacer el diagnóstico temprano. Este niño nace y como a la semana va a control con su pediatra allá en Chepo. Y el pediatra lo ve, todo muy bien. Pero como a la semana después que lo ve el pediatra, a las 2 o 3 semanas, el niño se empieza a poner amarillo. Entonces cuando lo lleva donde su pediatra y el pediatra lo ve, le dice, no, lo que pasa es que el niño está amarillo porque tiene que sacarlo al sol. Póngalo al sol porque el niño está amarillo, sácalo al sol. Está bien. La señora se fue, cuando regresa al control del mes, vuelve a donde el doctor le dice, doctor, es que sigue amarillo, es que usted no lo está sacando bien al sol, mire, tiene que sacarlo en la mañanita, en la tarde, le explica, tiene que quitarle la camisa, tal, sáquelo al sol, que el niño necesita el sol, que tiene las bilirrubinas altas. Van 2 veces que lo llevan de pediatra, la tercera vez que lo lleva al pediatra, el pediatra no estaba, había una doctora que estaba en reemplazo, y entonces la doctora dice, ¿y qué le dijo el pediatra? No, que el niño está amarillo y me dice que lo saque al sol, y que eso es lo que tiene que hacer, tiene que sacarlo al sol. Bueno, sigue sacando el sol. Cuando ya como el niño tenía como 3 meses, seguía amarillo, lo llega a control, pero ese día no estaba ni el pediatra ni la otra pediatra, estaba el interno. Y el interno se acordó que esto podía ser una atresia de vías biliares. Entonces dije, me parece que esto está raro. ¿Y qué hizo él? Se le prendió el foco y le hizo una bilirrubina. Y al tener una BT, se le llama BT, bilirrubinas totales, con directa e indirecta, se dio cuenta que las bilirrubinas estaban elevadas a expensas de la directa. Estaban elevadas en más de 10, cuando lo normal es 1, estaban elevadas en más de 10, a expensas de la directa, que era lo que más elevado estaba, y el niño dice, no, esto es una atresia de vías biliares. Hace la referencia, prepara, y traslada al niño al hospital y nos llega. Y yo veo el caso que el diagnóstico lo hizo un interno. Clásico, es normal que ocurra esto, por eso es importante que sean donde ustedes están y vean un paciente amarillo, pequeño, sospechen que puede ser una atresia de vías biliares y le realicen una prueba de bilirrubinas. Es tan sencillo, ustedes cogen el talón del bebé, eso se le puya, se le toma una muestra de sangre, eso toma 2 minutos y el resultado está en media hora. Así que eso no es tan problemático. Y la muestra se la toma uno mismo, no es que la manda para que la tomen dentro de una semana. Si se sospecha hay que hacer la muestra de una vez. ¿Ok? Así que esa es la enseñanza con la atresia de biliares, sospecharla. Si uno no la piensa, no la va a diagnosticar. Pregunta sobre atresia de vías biliares. ¿Mm? ¿No tienen preguntas? Seguimos. Hernia diafragmática. Esto es otra patología totalmente diferente y es un poco compleja, pero vamos a tratar de hacerla un poco entretenida. Es el paso de las asas intestinales a través de un orificio en el diafragma que no se terminó de formar adecuadamente. Las asas tienen que estar en la cavidad abdominal y ellas se meten a través del orificio hacia la cavidad torácica. La incidencia más o menos es 1 en 5.000. Es el 8% de todas las anomalías congénitas mayores y catastróficas es la hernia diafragmática. La mortalidad es alrededor del 50%, incluso en los mejores centros en Estados Unidos.
y constituye las muertes infantiles mayor al 1%, incluso en Estados Unidos. Costo de estos niños, cuando un niño con hernia diafragmática nace, el costo de un niño es más o menos 500.000 en hacer el manejo. Yo le llamo los niños del $500.000 porque manejar una hernia diafragmática es muy costoso, muy difícil y tiene una mortalidad altísima, incluso en los mejores centros. La mitad de estos niños van a morir a pesar de todos los tratamientos y avances tecnológicos que podamos tener, siguen muriendo los niños con hernias diafragmáticas. Causa desconocida, puede ocurrir como parte de múltiples malformaciones, es raro, pero sí, esos casos que ocurren como múltiples malformaciones definitivamente son muy mal pronósticos. Tenemos casos de que tienen la hernia diafragmática, además tienen un montón de otras malformaciones, realmente no hay mucho que hacer por esos niños. Se ha reportado asociados a anomalías del cariotipo y puede ver un sinnúmero de otras anomalías, por ejemplo, hay niños con trisomía 13, 18, Edward, que tienen hernia diafragmática y hay muy poco que hacer por ellos. La clasificación depende del lugar donde se encuentre. Por ejemplo, ahora vamos a hablar de las hernias diafragmáticas y la más común en niños es la hernia diafragmática posterolateral izquierda de Bosch-Dallet. No se enreden. A lo que le gustan los epónimos se le llama hernia posterolateral izquierda de Bosch-Dallet. Está la hernia de Morgagni, que es la hernia en la parte anterior del diafragma. No se confundan, no metan la pata. Sí, que las hernias más comunes en niños son las Morgagni. No, es la Bosch-Dallet, que es la posterolateral izquierda. ¿Ok? Son las más grandes y se asocian muy frecuente con hipoplasia pulmonar severa. ¿Por qué? Porque las asas suben, comprimen el pulmón y el pulmón no se llega a desarrollar. Cuando las hernias diafragmáticas son bilaterales, que hay orificio en los dos lados de los diafragmas, son fatales. Y cuando son del lado izquierdo, del lado derecho, perdón, donde está el hígado sube todo a la cavidad torácica y tienen peor pronóstico que las que son del lado izquierdo. Como ven, las más comunes son las posterolaterales y del lado izquierdo, que es la que nos vamos a estar refiriendo ahora. Yo les menciono que hay de todo tipo de hernias. Y como le dije, las Morgagni son las que son anteriores y son difíciles de verlas y no son tan frecuentes. ¿Ok? Como ven aquí, este es el orificio. Esto que está aquí son los pilares del diafragma y por aquí baja el esófago. Por acá baja la aorta y por aquí suben las venas suprahepáticas. Esos son los orificios normales que tiene que tener el diafragma. Estos tres. Este que está acá es la hernia posterolateral izquierda. Y acá esta es la hernia anterior de Morgagni, que yo nada más he visto un par de estas en niños. No son tan frecuentes como la posterolateral izquierda de Bosch-Dallet. El desarrollo del diafragma no se termina de formar. Depende del septum transverso, las membranas pulmonares, el diafragma se va formando así. Pero en algún momento no se formó la parte de atrás del diafragma, no quedó el orificio, ¿no? Y las asas suben por ahí, todo, suben las asas intestinales, sube el vaso, sube el estómago, hasta el colon puede subir a la cavidad torácica. Entonces ocurre una hipoplasia pulmonar, pero el proceso de la hipoplasia pulmonar es bilateral. Se dice, bueno, pero si la hernia es del lado izquierdo, y las asas intestinales suben del lado izquierdo, entonces no se forma el pulmón del lado izquierdo, porque el proceso de la hipoplasia pulmonar es bilateral, es porque comprimen tanto el lado izquierdo que también comprimen el lado derecho, y entonces la hipoplasia es de los dos lados, aunque esté más afectado el izquierdo por el crecimiento por la subida de las asas y por la falta de crecimiento del pulmón. ¿Ok? Así que aunque sea de un lado, el compromiso pulmonar es de los dos lados. Cuando se está formando el pulmón, para que vayan, se empieza a formar la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, los segmentos, y llega a la fase sacular. Y después que llega a la fase sacular, entonces viene la fase alveolar. En estos niños, el crecimiento de los pulmones se detiene en la fase sacular, no llega a la fase alveolar.
Y la fase sacular, el grosor de un sáculo es más grueso que un alveolo, la fase alveolar. El alveolo son 2 o 3 líneas de célula entre el aire y el vaso sanguíneo. Entonces, el intercambio gaseoso se ve reducido porque el grosor de la pared del bronquiolo es mayor en la fase sacular que en la fase alveolar. También el sistema surfactante se produce en el alveolo, y como no hay alveolo, lo que hay en una fase sacular, tampoco va a haber surfactante. Hay disminución, así mismo como no se desarrolla la parte del crecimiento del árbol bronquial, tampoco se desarrollan las ramificaciones vasculares. O sea que también vas a tener unos vasos sanguíneos más gruesos. Y al tener unos vasos sanguíneos más gruesos, vas a tener una resistencia vascular pulmonar. Y todo esto va a originar una hipertensión pulmonar. Ustedes han hablado de hipertensión arterial. La hipertensión arterial es la que ocurre en la circulación periférica, pero en la circulación pulmonar también puede ocurrir una hipertensión. A esto se le llama hipertensión pulmonar. Y estos niños van a tener una hipertensión pulmonar porque las ramificaciones vasculares y los vasos sanguíneos son más gruesos y aumenta la presión en esa área. Entonces tenemos un crecimiento de la rama, del árbol bronquial reducido en la fase sacular, tenemos también la parte de los vasos reducidos y vamos a tener una respuesta vasoconstrictora. Entonces, todo esto va a desencadenar hipertensión pulmonar. El paciente va a estar más hipóxico porque no tiene intercambio bronquialveolar, va a tener más acidosis, va a tener más hipotermia, va a tener dolor, va a tener estrés, y todo esto desencadena una respuesta vasoconstrictora que va a dar más hipertensión pulmonar. Entonces esto es un círculo vicioso que el neonatólogo tiene que romper. Además de eso, tú tienes un foramen oval. Y ustedes saben que está la circulación fetal y está la circulación después que nace el bebé. Y cuando está la circulación fetal, el foramen oval, la circulación pasa de la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda. Y cuando el niño nace, aumenta la presión en la aurícula izquierda y se cierra el foramen oval. Pero como tiene una hipertensión pulmonar, la presión del lado derecho es mayor y va a haber un cortocircuito de sangre derecha a izquierda, y esa sangre, ustedes saben que no está oxigenada. Y entonces va a haber mayor hipoxia, mayor acidosis, mayor respuesta vasoconstrictora que desencadena mayor hipertensión pulmonar. ¿Ok? Entonces, más hipoxia, más hipercapnia, más acidosis respiratoria, y todo es una vasoconstricción de la arteria pulmonar que da en una hipertensión pulmonar. Y lo que va a matar a este niño no es la hernia diafragmática. Lo que va a matar a este niño no son las asas intestinales en el pulmón. Lo que va a matar a este niño es la hipertensión pulmonar. ¿Ok? Entonces lo que tenemos que corregir es primero la hipertensión pulmonar y la hipoxia antes de que se le haga una cirugía de cierre. Entonces, aunque el niño nazca y tú le hagas un diagnóstico a las pocas horas de nacido, no lo puedes operar porque tienes primero que corregir la hipertensión pulmonar. Y es aquí donde ocurre el 50% o la gran mortalidad de estos niños. ¿Se puede hacer un diagnóstico prenatal? Sí, y se debiera hacer un diagnóstico prenatal en todos los casos, porque cuando no se hace un diagnóstico prenatal, eso limita el manejo temprano de estos niños. ¿Qué vamos a ver arriba? Vamos a ver estómago, vaso, intestino, riñones, todo se sube. Cuando se ve hígado es casi fatal. Cuando el hígado se sube dentro de la cavidad torácica es casi total la herniación. Va a tener retraso de crecimiento, polidramnio, hidrops y cirugía fetal. Se ha hablado de hacer cirugía fetal, se han hecho, pero incluso aún haciendo la cirugía fetal, ya la detención del crecimiento pulmonar se ha dado, así que aunque le hagas la cirugía fetal, igual van a nacer con hipertensión pulmonar, y lo que mata a estos niños no es la hernia, es la hipertensión pulmonar. Diagnóstico postnatal. Si tú tienes el diagnóstico prenatal, apenas nace el niño, lo primero que tú tienes que hacer es intubarlo y no dejarlo ni siquiera que ventile una sola vez.
Si tú no sabes que el niño viene con una hernia diafragmática, ¿qué es lo primero que tú vas a hacer en la sala de parto cuando el niño se ponga cianótico? Le vas a dar ventilación a presión positiva. Y tú lo que no quieres es dar la ventilación a presión positiva porque le vas a llenar en las asas intestinales de aire y vas a hacer mayor compresión sobre el tórax y eso le va a aumentar la hipertensión pulmonar. Entonces, los niños que no tienen diagnóstico nacen y al par de horas, a veces de una vez apenas nacen, algunos al par de horas empiezan a ponerse cianóticos, con distrés respiratorio, le ves el abdomen está plano, excavado, a la auscultación no encuentras ruidos respiratorios del lado izquierdo y los ruidos del corazón están totalmente hacia la derecha. Entre más precoz inicien los síntomas, si el niño nace y a la media hora empieza con síntomas, es peor que si el niño nace y empieza con síntomas a las 6 horas. Entre más tempranos sean los síntomas, más severo va a ser y más grave va a ser la hernia diafragmática y mayor va a ser el grado de hipoplasia pulmonar y entre más hipoplasia pulmonar tenemos, más hipertensión pulmonar va a haber y peor pronóstico. Paciente que a pesar de la intubación persiste con dificultad respiratoria. En la radiografía se ven las asas a nivel del tórax, comprimiendo el lado contralateral. El pulmón es hipoplásico, se asocia con otras malformaciones. Hay una elevada mortalidad en estos recién nacidos, no solamente por el grado de hipoplasia, sino también por la hipertensión pulmonar. ¿Ok? Entonces, aquí vemos la radiografía. Todo esto que vemos acá arriba es las asas intestinales. La sonda entra en el esófago y sube al estómago. ¿Y el estómago dónde está? En la cavidad torácica. Y está comprimiendo al corazón, lo desplaza hacia el lado derecho y está comprimiendo también el pulmón del lado derecho. Por eso la afectación es bilateral. Hay que hacerle una eco, ultrasonido cerebral para ver todas las afectaciones de todos los órganos. La sonda nasogástrica no solamente es para hacer el diagnóstico, también es terapéutica porque necesita sacar todo ese aire del estómago para que no haya compresión de esas asas en el tórax. Aquí vemos otra radiografía. Todas las asas intestinales están acá arriba. Miren, acá abajo casi un silencio en la cavidad abdominal. Muy pocas asas en la cavidad abdominal. Casi todas están en la cavidad torácica. ¿Ok? ¿Qué hay que hacer apenas nace? Intubar precozmente al paciente. Pero si tú no sabes que el niño viene con una hernia diafragmática, tú no lo vas a intubar. O sea, por eso es que es importante hacer el diagnóstico prenatal de estos niños. No ventilar con bolsa máscara, que es lo primero que hacemos cuando un niño se pone cianótico en la sala de parto. Colocar la sonda, intubarlo, ventilación mecánica, accesos venosos, sedación total y analgesia, porque entre más el niño se pone con estrés, más aumenta la hipertensión pulmonar. Completar los estudios y evitar a todo lo que se pueda el aumento de la hipertensión pulmonar. Se maneja intubado, se pone un poquito semisentado para que las asas no hagan tanta compresión, se mantiene la sonda nasogástrica y hay 3 tipos de ventilación. Está la convencional, que es la que ustedes siempre han visto. Hay una ventilación de alta frecuencia. Normalmente la ventilación convencional en niños es 60-80 veces por minuto. La ventilación de alta frecuencia es el bafo, puede tener una ventilación de hasta 300 veces por minuto. Y la oxigenación de membrana extracorpórea o el ECMO es parecido a lo que se hace, o lo mismo que se hace cuando los pacientes se van a operar de corazón y entran en bomba y tienen que hacer una circulación extracorpórea, sacar la sangre del cuerpo, oxigenarla y volverla a meter al cuerpo para que el cardiovascular pueda operar el corazón en asistolia. Bueno, así mismo, aunque el corazón esté latiendo, se hace una oxigenación externa para tratar de mejorar. Esto se pensó que era la panacea, el ECMO. Al final, con el ECMO tenían iguales tasas de mortalidad y cuidado que más complicaciones por el ECMO que por la misma hipertensión pulmonar, así que no funcionó tampoco. Óxido nítrico, esto ayuda a bajar la hipertensión pulmonar, el óxido nítrico sí, se usa surfactante para mejorar la dilatación de las cavidades pulmonares y se prepara cirugía. Y la cirugía solo y solamente se va a realizar cuando el paciente está estabilizado sin hipertensión pulmonar. Algunos de estos niños pueden demorar una semana en alcanzar la estabilidad y disminuir la hipertensión pulmonar. Otros niños pueden demorar hasta un mes en que los neonatólogos puedan sedarlo, estabilizarlo con drogas y con medicina para bajar la hipertensión pulmonar. O sea, no es fácil manejar uno de estos niños en neonatología.
Probablemente para un neonatólogo esto es uno de los mayores retos que ellos pueden tener con un paciente con hernia diafragmática. Tratamiento no es una urgencia, se los dije, es una urgencia fisiológica. Lo que mata a este niño es la hipertensión pulmonar y solamente se va a operar cuando haya mejorado. ¿Qué se hace? Nada, este niño lo que hay que hacer es reducir las asas y cerrar la cavidad. Aquí está el defecto, aquí están las asas metidas dentro de la cavidad. Este es el gran defecto herniario y esto se le cierra. Manejo hoy día, esto es unas imágenes de cirugía abierta. Hoy día ya la estamos haciendo incluso por laparoscopía y por toracoscopía, que es un poco más actual, la estamos haciendo por toracoscopía. Y los resultados son mejores y se recuperan más rápido de la cirugía que por la técnica abierta. Así que si no tengo las imágenes, debería subir los videos. Se continúa el manejo. Muchos de estos niños después de la cirugía regresan y se desestabilizan y vuelve la hipertensión pulmonar. Entonces usted me dice, pero si ya se bajaron las asas intestinales a la cavidad, ya se expandió los pulmones, ¿por qué después de la cirugía vuelven a tener hipertensión pulmonar? Acuérdense lo que yo les dije, el pulmón está hipodesarrollado, no tiene un intercambio gaseoso adecuado y aunque se opere y se regresen las asas intestinales a la cavidad abdominal, igual el pulmón no se ha desarrollado y va a continuar con hipertensión pulmonar. Así que muchas veces después de la cirugía vuelven a tener hipertensión pulmonar y hay que seguir manejándolo desde el punto de vista médico. Sobrevida depende del paciente, del centro hospitalario, como le dije, es alta la mortalidad hasta el 50%, pueden quedar con secuelas respiratorias, gastrointestinales, hasta neurológicas, y el manejo y seguimiento es multidisciplinario. Preguntas de hernia diafragmática. Como verán, traté de resumirle y me enfoqué más en la parte del manejo médico que en la parte quirúrgica, porque realmente aquí lo importante es manejar la hipertensión pulmonar en estos niños. Cuando empiecen el internado y estén rotando en neo, ojalá tengan la oportunidad de ver a algún niño con hernia diafragmática y van a ver que realmente el manejo es muy difícil, van a estar muchos neonatólogos encima del niño y es muy complejo, ¿no? Por eso yo le digo, vamos, los niños del $500,000, porque lo que se gasta en estos niños es grande para tratar de aumentar la supervivencia de ellos. Los que sobreviven, realmente los pacientes que tengo que han sobrevivido a todo este proceso, les va muy bien después, pero sí, y algunos niños ni siquiera llegan, mueren en las primeras horas de vida, algunos mueren en el primer día, ni siquiera llegan a pasar las primeras 24 horas por la severidad de la hipertensión pulmonar. ¿Ok? Si estamos claritos, entonces vamos a hablar, este es el último tema del día de hoy, que es onfalocele y gastrosquisis, aunque se parecen, no son lo mismo. Y vamos a revisar primero onfalocele, después gastrosquisis, y al final les voy a poner un cuadro comparativo para que aprendan las diferencias. ¿Ok? Son defectos de la pared. Vamos a empezar con el onfalocele. Es un defecto de la pared anterior y es la herniación del contenido dentro del cordón umbilical. ¿Ok? Es el fallo de los pliegues cefálicos medial y caudal de la pared abdominal en las primeras semanas de vida. La incidencia de esta patología es más o menos 1 en 5.000. Se decía que el onfalocele era más frecuente que la gastrosquisis, pero cada vez la gastrosquisis va aumentando de incidencia y el onfalocele va disminuyendo. No saben por qué las tasas de gastrosquisis cada vez son mayores, la incidencia de gastrosquisis son mayores, pero hoy día se puede decir que hay más gastrosquisis que onfalocele. El onfalocele se asocia altamente a malformaciones, algunas a cariotipos también. 50% de estos niños van a tener malformaciones asociadas. Así que cuando ustedes vean un niño con onfalocele, lo primero que tienen que voltearlo, verle la cabeza, verle las manos, verle las orejas, buscar otras malformaciones asociadas, cardíacas, renales, todo, porque el 50% de los onfaloceles van a tener otras malformaciones.
En cambio, la gastrosquisis no se asocia a otras malformaciones. La gastrosquisis es única. La sobrevida del onfalocele no va a depender tanto del tamaño o no del onfalocele, sino de las malformaciones que va a tener alrededor. Cardiopatías hasta 20, cromopatías hasta 30, geniturinarias, intestinales, todas esas cosas. Por ejemplo, Beckwith-Wiedemann, no sé si se acuerdan, la asociación es onfalocele con macroglosia, gigantismo, hipoglicemia, hiperplasia pancreática. Ese es el Beckwith-Wiedemann. La pentalogía de Cantrell es un onfalocele que es hacia adelante, como esta foto que está aquí. Ven que es hacia, no es el clásico onfalocele como este niño aquí. Este onfalocele va hacia la cavidad torácica y abre el esternón. Tiene hernia diafragmática anterior, tiene la hendidura external, algunos hasta tienen el corazón fuera de la cavidad y metido dentro del onfalocele y con malformaciones. Esa es la pentalogía de Cantrell. ¿Ok? Cuando ustedes vean un onfalocele chiquito, no significa que es menos complejo que un onfalocele grande. Incluso estos onfaloceles pequeños pueden tener más malformaciones asociadas que un onfalocele grande. Así que no se dejen guiar. Diga, no, mamá, no se preocupe, ese está chiquito, así que no le va a pasar nada al niño. Sí, probablemente no le va a pasar por el onfalocele, pero si ustedes lo ven bien, puede que tenga otras malformaciones asociadas. Así que no se atrevan a tirarse al charco y decir, bueno, no, tranquila, está chiquito, así que no pasa nada. Y, ¿dónde lo puse yo? ¿A dónde está? Bueno, no lo encuentro aquí. Y esto puede tener muchas más malformaciones, ¿ok? Así que no se dejen guiar porque sea chiquito, ¿ah? Los defectos, por ejemplo, pueden tener más malformaciones, incluso mayor chance de efectos cromosómicos que los mismos malformaciones de onfaloceles grandes. Diagnóstico prenatal. Se puede hacer una alfa-fetoproteína en el suero materno, debe estar elevada, el ultrasonido, pero se debe ver en el ultrasonido prenatal. Tanto el onfalocele como el gastrosquisis, como la hernia diafragmática, son diagnósticos que se deben poder hacer prenatalmente. Y hoy día cada vez hay mejor resolución de los ultrasonidos, así que los diagnósticos cada vez son más frecuentes y cada vez son menos los casos de niños que llegan al parto sin hacer un diagnóstico prenatal. Pónganse, hace 20, 30 años, las mujeres por falta de ultrasonido prenatal en los centros de salud nada más hacían controles médicos. Pero es difícil hoy día que una señora vaya a parir sin que le hayan hecho, aunque sea un ultrasonido prenatal en sus controles prenatales. El diagnóstico confirmar la presencia, confirmar que si las membranas están intactas, si hay presencia de hígado dentro de la malformación, descartar otras malformaciones visibles, descartar las malformaciones no visibles, que hay que hacerle un eco, el ultrasonido abdominal, evaluar la glicemia para ver si es un Beckwith-Wiedemann. Todas estas cosas apenas nace el bebé se tienen que hacer. Manejo inicial, si hay que trasladarlo a una unidad médica adecuada, pero ¿cómo lo vamos a trasladar? Recuerden, siempre la sonda nasogástrica es el mejor amigo de todos estos bebés. Yo no quiero que esas asas intestinales se dilatan. Yo no quiero que ese aire entre al estómago. Entonces yo lo voy a colocar una sonda nasogástrica a succión para que todo eso salga el aire. Acceso, no darle comida, hidratarlo, ponerle venoclisis y cubrir el defecto. Si yo dejo eso así como está, este onfalocele así como está, y lo dejo así, al cabo de 1 a 2 horas, esta gelatina del onfalocele, esta gelatina de Wharton se va a ir secando y estas membranas se van a requebrajar. Y después de 6 horas, esto está totalmente momificado y se va a romper. Y en vez de tener un onfalocele contenido, vas a tener un onfalocele roto. Y eso tú no quieres que pase. Entonces, si lo vas a traer en Yavisa y tienes que trasladar este niño, tú le pones unas gasas con solución salina húmeda, lo cubres todo y arriba de esas gasas húmedas que se lo pones alrededor, le pones una bolsa de venoclisis o algo estéril alrededor para cubrirlo, porque si le pones nada más las gasas húmedas, eso va a perder calor y o se van a secar o se va a evaporar. Entonces tú tienes que ponerle las gasas y ponerle un plástico arriba. Ustedes han visto las bolsas de venoclisis, esos vienen estériles,
y lo cubres con una bolsa de venoclisis como si fuera una bolsa de plástico, todo alrededor, con las gasas húmedas para que no se seque. Esa es la forma de trasladar estos niños. Y de ladito, porque si tú lo pones así, él se va a doblar y las asas se van a doblar, así que lo puedes poner así de ladito como lo pusieron en la foto. Manejo preoperatorio. Hay que estabilizar al paciente, evitar la hipotermia, porque por esta asas expuestas van a perder mucho calor. Por eso hay que cubrirlo con una manta o con un algodón comprimido o algo para darle calor. Descartar las malformaciones cromosómicas, genéticas, todo, y después meterlo al salón de operaciones para reducir ese onfalocele. Hay dos métodos. El quirúrgico, metes todo dentro de la cavidad y la cierras, o cierre diferido, que lo vas metiendo poquito a poco hasta que las asas van entrando poco a poco y te dé, porque a veces las asas no caben dentro de la cavidad abdominal y tienes que irlas reduciendo poco a poco. Y el método no quirúrgico, que es, esto lo cubres con nitrato de plata, con mercurio cromo, hay diferentes sustancias y esto epiteliza y le creas una hernia ventral y después poco a poco vas reduciendo las asas hacia adentro. ¿Ok? Manejo postoperatorio pueden ser prolongados, se requiere ventilación mecánica porque al meter las asas dentro de la cavidad, eso le va a causar un aumento de la presión. Pues las asas se formaron afuera, así que al meterlas eso va a aumentar la presión. Y muchos de estos niños van a requerir ventilación, nutrición parenteral hasta que empiecen a tolerar la alimentación, manejo de complicaciones, malformaciones, y la sobrevida es alta, más del 90%, pero va a estar determinada por las otras malformaciones, prematuridad, síndromes y esas cosas. ¿Ok? Vamos con la gastrosquisis. Si se dan cuenta, aunque es un defecto de la pared anterior, las asas están en contacto directamente con el líquido amniótico porque no cuentan con un saco. Van a tener esta característica siempre. El cordón, miren hacia dónde está, hacia la izquierda, y el huequito, el defecto, está hacia la derecha. El cordón está hacia la izquierda y el huequito está hacia la derecha. Es raro encontrar el hígado. Como ven, el huequito es muy pequeño. En cambio, en el onfaloceles sí pueden tener hígado. En el gastrosquisis no, porque el huequito es muy pequeño. Las malformaciones asociadas se encuentran en forma esporádica. Es raro encontrar malformaciones asociadas. El defecto es a la derecha del cordón umbilical y es pequeño. En cambio, el onfalocele es grande, en la gastrosquisis es pequeño. La incidencia es 1 en 5.000 y cada vez va aumentando más. Las causas, no hay una causa exacta, es más frecuente en las madres jóvenes y primíparas. ¿Por qué? Tampoco sabemos, pero casi siempre son madres 17, 18, 19 años. Y cuando tú le preguntas, no, este es mi primer embarazo. Hay una teoría de la isquemia de la pared, dice que hay un accidente de la vena umbilical derecha que se obstruye y entonces se forma un orificio ahí porque no le da irrigación y ocurre una gangrena de la pared y ahí queda el huequito. Interrupción de la migración, que no se forman los pliegues, pero todo esto son teorías y no está clara la causa. ¿El diagnóstico se puede hacer prenatal? Sí, se puede hacer feto, en materno, pero el ultrasonido va a ver las asas. Y como ven la diferencia con el onfalocele, aquí las asas están libres en la cavidad y están nadando. Y cuando ven el ultrasonido se ven como si fueran deditos nadando así en la cavidad. En cambio el otro están contenidos dentro del saco del onfalocele, aquí no, aquí están nadando libremente en la cavidad. Manejo inicial. Si sabes que la mamá viene con gastrosquisis, tienes que trasladarla a un centro adecuado para que o se le haga la cesárea, sabiendo para poder controlarlo todo. Si no sabes que este niño viene con gastrosquisis y estás en Yavisa y el niño te nació así, yo quisiera verle la cara, vamos a ver a quién. Aquí ve, a Gabriela Zarzosa. Gabriela, yo te quisiera ver la cara el día que a ti te nazca un niño con esas tripas afuera. ¿Tú qué vas a hacer, Gabriela? Colocarle los apósitos húmedos y, bueno, primero poner la sonda nasogástrica. Pero cuando le pones los apósitos húmedos, ¿después qué le vas a poner? La bolsa de la solución salina de la venoclisis. Exactamente, para que no pierda calor y no se te sequen las gasas. ¿Ok? Y la otra cosa, si tú lo pones así boca arriba como está,
tú ves las asas intestinales, están de lado, ¿sí? Tú lo que necesitas es mantenerlas de frente, porque si no, al caer de lado, no le va a llegar irrigación y se te van a empezar a poner moradas. Así que o las tienes que mantener rectas, o tienes que poner al bebé de lado para que no pivoteen y no se gangrenen. Y trasladarlo pronto. Estabilizar al paciente, descartar las malformaciones, evitar la isquemia intestinal, como dije, que estén derechitas y que le llegue sangre. Hay varias cosas que podemos hacer. O un cierre primario en el sala de partos, o un cierre primario en el salón de operaciones, y un cierre diferido por silo. Vamos a ver. Vamos a ver varios casos porque son bonitos. Esto es lo que empezamos a hacer hace varios años. Cuando el bebé nace, este es el neonatólogo, está haciendo un similexit. Eso significa que el niño nace y está conectado por el cordón umbilical, y sin dejar que el niño respire, él lo intuba. Y ahí mismo empezamos y hacemos una reducción de las asas, ahí mismo, al lado de la mamá. Se hace la reducción de las asas y se cierra. Vamos a ver otro caso que se ve más clarito. Este es en la sala de partos. Está intubado, el niño nace, lo intuban y nosotros empezamos a trabajar y a reducir todas las asas intestinales. Ustedes ven esto que yo estoy agarrando aquí con la mano. Esa es la vejiga de esa niña. ¿Y por qué les digo que es una niña? Que esto que está aquí es el útero. Y esto que están aquí hacia los lados, estas tripitas, esas son las trompas. Esta es la trompa derecha, esta es la trompa izquierda, y este que está aquí, esto que está aquí chiquitito es el útero. Y esta es la vejiga. Eso se introduce todo, se cierra y le reducimos la gastroquisis, pero a los 10-15 minutos de haber nacido ya está listo, ya está hecha la reducción. Este es otro caso, esta era la residente, ya hoy es neonatóloga. El niño nace, estamos en coordinación todo con los ginecólogos, no han cortado el cordón umbilical, ella lo intuba, cuando ya lo tenemos controlado, entonces ellos cortan el cordón y nosotros procedemos a hacer la reducción de las asas, metemos las asas, cerramos con el cordón umbilical, a veces nada más lo cerramos con un tape, otras veces lo cerramos con puntos, lo mandamos a la sala de neonatología, esta es la bebé, y aquí está ella en el control que vino como a los 6 meses, miren cómo queda el ombligo, ahí no pasó nada. La otra técnica que se puede hacer es, a veces está muy amplio el defecto, se cubre con el cordón. Otra técnica, cuando son muchas asas afuera y no se pueden reducir, se le coloca un silo, que esta es una bolsa plástica vertical. Esto está agarrado a la parte de arriba de la incubadora y poco a poco, todos los días se van empujando, se le va amarrando y se van metiendo a la cavidad abdominal poco a poco, hasta que se reducen todas en un periodo de 5, 6, 7 días, lo que sea necesario, van poco a poco. Y la otra técnica era, si nacen, era meterlo al quirófano y hacerlo en el quirófano con el paciente ya en anestesia general, si es que vino tardíamente. Los cuidados postoperatorios pueden ser prolongados. Algunos de estos niños, a las asas estar en formación fuera de la cavidad abdominal, en contacto con el líquido amniótico, tienen un trastorno de la motilidad. Algunos de estos niños, el intestino demora en arrancar hasta 2, 3, 4 semanas en que agarre su motilidad normal, porque tienen un defecto en la motilidad. Se requiere ventilación mecánica hasta que vaya bajando la hipertensión abdominal, sedación, nutrición y manejo de las complicaciones. Como dije, la sobrevida es alta, igual que el onfalocele, está relacionado al grado de lesión intestinal. Por ejemplo, han habido casos de gastrosquisis que cuando vemos tiene una atresia intestinal. La atresia intestinal no se repara en ese mismo día, sino que se reducen las asas de intestino y después de 2 o 3 días ya se le vuelve a operar y se sacan las asas, se repara la atresia y se vuelven a introducir a la cavidad. Y las complicaciones están determinadas por todo el manejo complejo que tienen estos niños. Entonces vamos a hablar aquí, por ejemplo, el sitio del defecto, el onfalocele es central y entran en el cordón umbilical. En la gastrosquisis es paraumbilical. El defecto es mayor a 4 centímetros, en la gastrosquisis es muy pequeño, es menos de 4 centímetros. La cubierta en el onfalocele está presente, en la gastrosquisis es ausente. Las vísceras están fuera de la cavidad, es hasta el hígado en el onfalocele, en la gastrosquisis solamente las asas, no va a haber hígado. El cordón umbilical está inserto en el mismo saco,
En cambio, en la gastroquisis está a la izquierda del efecto y el orificio está a la derecha. Las características del intestino del onfalocele es normal porque están dentro de un saco. En cambio, en la gastroquisis, como están en contacto con el líquido amniótico, van a estar hinchadas, edematosas, inflamadas. Las malformaciones son comunes en el onfalocele y son raras en la gastroquisis. La prematuridad es escasa en el onfalocele y es frecuente en la gastroquisis, y el bajo peso asimismo. Y la incidencia de la gastroquisis va aumentando. Eso es lo que se ha visto en los últimos años, que cada vez hay más gastroquisis. Preguntas de onfalocele y gastroquisis. Doctor, yo tengo una consulta. ¿Hay alguna complicación asociada con que el bebé nazca por vía vaginal versus cesárea en el caso de que No, tenga? no hay diferencia. Incluso algunos de estos niños te van a nacer por parto, porque estás en Yavisa y recibiste un parto y van a venir con onfalocele o gastroquisis. Se supone que no hay diferencia. Pero lo que nosotros hacemos con la gastroquisis, bueno, primero el ginecólogo no va a permitir que un niño con onfalocele o gastroquisis te nazca por parto, si sabiendo que tiene esas condiciones, porque él no se va a arriesgar que teniendo un onfalocele o gastroquisis pasar eso por el canal de parto. Así que ellos lo van a tratar de hacer todo controlado para evitar complicaciones. 2, tuvimos un caso de una mamá que tenía gastroquisis y fue a parir, porque se supone que estaba programado para la cesárea el jueves y el sábado, domingo se le adelantó y la ginecóloga dijo: Chuleta, ya está encajado, ni modo, vamos a tener que parirla. Y cuando fue a parir, las asas intestinales estaban por delante de la cabeza del bebé en el canal de parto, y cuando el bebé fue saliendo, desgarró todas las asas intestinales y eso fue una tragedia. Así que no fue a propósito que lo que hicimos, sencillamente la señora rompió fuentes y se le adelantó el parto, pero ese día aprendimos que es mejor hacer las cosas controladas. Y otra cosa que decía un doctor en Argentina, que es como experto en una clase ahora en pandemia, sabes que hubo mucho Zoom y charlas por todos lados, y esto como una autoridad, y entonces él decía que dejar que la paciente se active y llevarla a un parto y de repente se activa a las 3 de la mañana, tú a esa hora estás solo, ok, tú vas a ir, tú estás comprometido, tú vas a ir, pero tú a esa hora estás solo y no tienes nadie. En cambio, si lo haces electivamente a las 10 de la mañana con el ginecólogo y su ayudante y 3, 4 cirujanos y el neonatólogo y todo el mundo ahí presente, por una cesárea electiva programada, probablemente el niño le va a ir mucho mejor que si esperas a que la señora le dé la gana de parir a las 3 de la mañana, porque a esa hora fue que rompió fuente. Entonces, viendo lo que él decía, dice que, bueno, es que eso mismo nos pasó a nosotros acá, y si ellos allá, que son todos unos expertos, lo hacen así, y veo que en otros lados lo hacen todo electivo y programado, pero hay varios estudios que dicen que no hay diferencia, pero en la práctica no es lo que nosotros hemos tenido. Así que nosotros lo hacemos todo electivo y programado, para que nos vaya mejor. Así que ¿preguntas? Esto es lo que vamos a ver la próxima semana. Malformaciones anorrectales. Así que, preguntas. ¿Estamos claritos? André, ¿está buena la galleta? Dice que sí. Está bien, pues. ¿Seguros no hay preguntas? Hemos terminado temprano. Realmente me hubiera gustado hacer la clase presencial, y yo pienso que en el Panamá Clinic los salones son suficientemente grandes, pero el profesor dice que no, que allá nada más caben hasta 100, ustedes son 120, así que ahí no cabe. No sé, así se hubieran quedado de pie, hubiéramos dado la clase allá presencial, pero bueno. Así que, ¿alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿No? Listo. Entonces, el lunes nos vemos a la misma hora, a las 4 de la tarde, aquí en el Zoom. ¿Ok? Y vamos a ver los temas que nos hacen falta. ¿Ok? Listo. Gracias por haber venido y nos vemos el lunes. Chao. Hasta luego.
Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego. Gracias.